Gloria sea al Señor. Hoy, hermanos, queremos hablar la última parte que corresponde al capítulo 8 del versículo 19 y 20 del libro de Deuteronomio, en donde el Señor, ¿verdad? En donde el Señor le habla a Moisés acerca de las advertencias para que el pueblo, bendito sea el nombre del Señor, no tuviera razones para olvidarse del Señor, de volver atrás, de que el pueblo de Israel decidiera retroceder. Queremos, antes de todo, hermanos, leer primero la palabra y luego dar algunas cosas que son importantes que usted y yo comprendamos de la Escritura. Vamos a tomar estos últimos dos versos, Deuteronomios 8, 19 y 20, de la palabra del Señor para la base bíblica de este tema de la idolatría. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu: Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Palabra de Dios, amados hermanos, y que el Señor añada bendición a ella. Ya estuvimos orando para que el Señor bendiga esta palabra del Señor. Bien, amados hermanos, esto es el último versículo que cierra este capítulo en la palabra de Dios de este libro, en el capítulo 8, claro, está en donde Dios lo que hace ahí en ese capítulo, hermanos, es hablar de aquellas bendiciones que le iban a venir a Israel, a aquel pueblo que él había decidido sacar de Egipto, aquellos que él había ya libertado, que tuvo que pelear por ellos. La Biblia dice que tuvo que sacarlos con mano poderosa, dice la palabra de Dios, y es en referencia a todo, hermano, lo que Dios tuvo que hacer para poder, hermanos, doblegar el corazón de Faraón. Y tuvo Dios que, hermanos, hacer una cantidad de cosas, de plagas que tuvo que enviar, ¿verdad?, a la tierra de Egipto para poder, hermanos, sacar al pueblo de Israel que estaba cautivo, dice que eran esclavos de Faraón allá en Egipto. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí, ¿verdad?, en este capítulo lo que el Señor hace es que les da una lista de cosas buenas que les iban a pasar al pueblo, las bendiciones, todo lo que le iba a venir a ellos por causa de la obediencia. Él se los enlista aquí, ¿verdad?, de todo el bien que iba a gozar el pueblo si ellos, ¿verdad?, como dice su palabra, se mantenían en el camino por donde Dios los iba a traer el tiempo que ellos necesitaban estar en el desierto, ¿verdad? Él les hizo promesas grandes ahí de que nunca, ¿verdad?, les iba a faltar el vestido, la comida, ¿verdad?, que nunca les iba a faltar a ellos el agua, ¿verdad? Y lo hizo el Señor para que pudieran ellos también, ¿verdad?, reconocer a Dios, que conocieran quién era Dios y que pudieran ellos, hermanos, andar a la voz o al pie de sus mandamientos. Pero también les da las amonestaciones, las advertencias de que no fueran a cometer el error de olvidarse de Dios, que no se olvidaran que Dios era el que los había librado, sacado, traído, los sostenía, los alimentaba, ¿verdad? Y les dio promesas como, por ejemplo, que al llegar a la tierra ellos iban a llegar con la seguridad de que Dios los iba a llevar hasta ese lugar que les había prometido. En el camino les dio mandamientos
y les dio estas ordenanzas, les dio promesas, ¿verdad? Que al llegar ellos iban a tener una vida de abundancia, que iban a hacer casas, que iban a comer hasta saciarse. Y bueno, empieza Dios a tratar temas como por ejemplo, ¿verdad? Que no fueran ellos a abandonarlo por causa de las bendiciones, de las riquezas. Que no fueran a abandonar a Dios porque el corazón de ellos se le pusiera orgulloso. Que no se pusieran altivos. Que no fueran a olvidar al Señor, ¿verdad? Por causa de la autosuficiencia, ¿verdad? Que se adjudicaran para ellos, ¿verdad? El hecho de que el poder de ellos o la fuerza de ellos había traído todo aquello que obtenían, sino que se acordaran que Jehová se los había dado. También, hermanos, que les dio a ellos los dones para poder obtener aquello que obtenían. Les dio la gracia, aprendimos eso la semana pasada, para que usted vea todo lo que Dios trató con ellos. Pero hoy llega el momento en donde les recuerda que si ellos llegaban a olvidarse de Dios para regresarse al mundo, para regresarse a Egipto, y que el día que lo hicieran decidieran ir tras dioses o ir en pos de dioses ajenos y se decidían servirle a los dioses, si decían adorar a los dioses, inclinarse a ellos, les dice: yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. O sea que iban a tener ellos una consecuencia de tal decisión. Bendito sea el nombre del Señor. Y no, hermanos, no queremos nosotros, bendito sea el nombre de Dios, imaginarnos, hermanos, el término perecer. Dice su palabra: os digo, dijo el Señor, que yo lo afirmo. O sea, como cuando usted firma una carta, yo la firmo. ¿Quién la firma? El que la escribe. Yo lo afirmo hoy, lo establezco. Una afirmación es algo que queda establecido, algo que nadie puede abrogarlo. Él dice: yo lo afirmo hoy, que de cierto pereceréis. Y perecer, dice el concepto, es dejar de existir, es llegar al fin de algo, es perder prácticamente la vida. En especial, perecer es eso, perder la vida. En especial, dice, ya sea por accidente, catástrofe o una acción violenta. Cuando alguien tiene el fin de algo, es cuando se acaba todo, se extingue, la persona cae, muere. Bendito sea el nombre de Dios. Y el Señor les dijo: bueno, voy a acabar, voy a dejarlos que se extingan, voy a dejar que mueran, si acaso ustedes deciden hacer esto. Y pareciera que no les dijo eso, pero eso fue lo que les dio a entender, que le venía para ellos el fin de su vida, el fin de su existencia. Y esta mañana quiero primero aclarar, bendito sea el nombre del Señor, que este pedido se lo hace Dios a Israel, que no decidieran volver a Egipto, que no decidieran ellos volver atrás. Porque una de las razones, hermanos, que les dice Dios, si lo hacen, lo harán para irse y andar en pos de dioses ajenos. Y les van a servir y se van a inclinar a ellos. Entonces, a esto, hermanos, es lo que se le conoce como la idolatría. Ir en pos de dioses ajenos, ir a servir a los dioses ajenos, es ir a inclinarse. Se entiende que la idolatría es la adoración, ¿verdad?, religiosa, que tiene por objeto un ídolo, ¿verdad? ¿Por qué dice la palabra del Señor eso? Porque la idolatría, hermanos, es esa acción de la persona de ir a adorar un ídolo. O sea, y el ídolo es el que toma el lugar de Dios y es adorado como si lo fuera. Bendito sea el nombre de Dios. La adoración, hermanos, incluye, ¿verdad?, especialmente la inclinación a falsos dioses en diversas formas,
como imágenes, como símbolos de Jehová. O sea, representan según el hombre a Dios estas imágenes, pero en realidad son símbolos, son formas, son imágenes. Bendito sea el nombre de Dios. Y una de las cosas que meditaba en el día de ayer, hermanos, es que este tema es tan delicado en el aspecto no de predicarlo, ¿verdad? Porque nosotros predicamos lo que la Biblia nos dice, sino a la hora de que la persona lo tiene que recibir. Bendito sea el nombre de Dios. Este es un tema, hermanos, extremadamente resaltado en la Biblia, y el que lo habla es Dios. Nosotros los predicadores lo que hacemos es predicar, es exponerle a la persona, es enseñarle a través de la Biblia que Dios es el que pide al hombre, bendito sea el nombre del Señor, no regresar al mundo, no volverse para atrás, a que no ande tras dioses ajenos, a que no le sirva a estos dioses y sobre todo que no se incline a ellos. Y hoy vamos a aprender, bendito sea el nombre de Dios, que el Señor se lo pidió al pueblo de Israel. Es decir, que la persona, una vez que es sacada del mundo, una vez que es sacada de Egipto, el Señor le dijo claramente: ustedes van a ser mi pueblo, ustedes van a ser mi pueblo y yo seré para ustedes su Dios. Dios no quería que Israel tuviera más dioses aparte de Dios, el Dios que los había sacado con mano fuerte. Dios no quería, hermanos, que ellos conocieran, hermanos, o siguieran, ¿verdad?, viendo este tipo, hermanos, de inclinación, de adoración, de dioses que ellos ya estaban acostumbrados de ver en Egipto. Recuérdese que Israel pasó 430 años como esclavo de Egipto. En esos 430 años ellos vieron una cantidad de dioses que tenía Egipto, porque ellos eran un pueblo, hermanos, que servía a muchos dioses. Yo estaba estudiando un poquito acerca de la cantidad de dioses que habían en Egipto. Ellos adoraban al sol, adoraban la creación, adoraban la rebelión. Tenían un dios para que adoraban a un dios que se llamaba Set, que era el dios del caos y la rebelión. Adoraban a la diosa Isis, que era la diosa de la magia, de la luna, de la vida. Adoraban a Osiris, el dios de los muertos. Adoraban a Horus, el dios de la casa, del cielo y de la guerra. Adoraban a Anubis, el dios del más allá. A Bastet, la diosa protectora. A Ra, el dios del sol. A Amón, el dios de la creación. Y le puedo enlistar una cantidad de dioses que ellos tenían, ¿verdad? Porque lo que dice el concepto es que ellos hacían una imagen como símbolo. Y yo estaba leyendo un poco que ellos tomaban las imágenes de los animales para poder representar ellos la fuerza, el poder que tenían esos animales. Así que ellos levantaban imágenes y le ponían, por ejemplo, la cabeza de un águila, la cabeza de un león, la cabeza de un leopardo, y sucesivamente. Y dice que figuraban, esto es historia, hermano, y figuraban ellos estas cabezas en esas imágenes para representar que estos animales eran fuertes, literalmente, y que ellos, estas imágenes, ¿verdad?, representaban una fuerza poderosa que los ayudaba a ellos para poder, hermanos, hacerle frente a los enemigos. Y todos, de alguna manera, ¿verdad?, cuando levantaban aquella imagen, una de las razones que lo hacían era, como dice la Biblia ahí, era para que ellos se inclinaran. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí es donde entra, hermanos, alguna, hermanos, realidad muy, muy específica, y se requiere una madurez y sobre todo una atención enorme. El por qué Dios, hermanos, no quería que ellos tuvieran
una imagen frente a ellos que no fuera un Dios vivo, un Dios real. El Señor es un Dios celoso. A través del profeta Isaías dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? O sea, ¿a cómo se atreven, en otras palabras, a hacer algo que se asemeje a Dios, que se parezca a Dios? ¿Cómo van a poner, dice la Biblia, una imagen compuesta? Escucha bien el término. O sea, ellos la componían. Y dice cómo lo hacían: porque el artífice, aquella persona que preparaba la imagen, el que hacía el arte, el que hacía, hermanos, la estructura, a veces decía la Biblia, lo tallan, lo preparan y utilizan al platero, o sea, al que preparaba la plata, ¿verdad? Al que preparaba, dice, el oro para fundir aquellas cadenas de plata. O sea, el material que usaban. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice, luego el pobre escoge para ofrecerle, ¿verdad?, la madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. O sea, la tallaban, la figuraban, la preparaban para que la imagen no se mueva. Isaías 40, 18, 19 y 20. El 21 dice: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿A qué me haréis semejante o a qué me compararéis? ¿Ha notado usted, según ese pasaje bíblico, cómo usted ve, si ha tenido la oportunidad de viajar en un avión, cómo se ven las casas desde arriba? ¿Cómo se ve? Es más, muchas veces no logramos ni ver a la gente. No se puede ver desde cierta altura aquellas cosas tan pequeñitas en la tierra, tan diminutas. Bendito sea el nombre del Señor. Este Dios que estaba hablando, que era el incomparable Dios de Israel, el Dios que los sacó a ellos de la tierra de Egipto, dice: yo estoy sentado sobre el círculo de la tierra, y los moradores, los que están abajo en la tierra, yo los veo como langostas. O sea, así de chiquititos. Y yo soy el que aquí arriba extiendo las cortinas del cielo, despliego, ¿verdad?, la casa para morar. Yo convierto en nada a los poderosos. Yo soy el que gobierno la tierra. Hago cosa vana, las cosas como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. ¿Cómo compara Dios en ese momento la vida del hombre? Como una planta que nunca fue sembrada. ¿Qué pasa cuando tenemos una planta y no se siembra? Se va a morir porque no tiene tierra. Como si nunca, dice, hubiera sido plantada. O sea, no la pusieron en un lugar para que se establezca. No la sembraron, y como si nunca su tronco hubiera tenido raíz. ¿Qué pasa con esos árboles cuya raíz se seca o se muere en la tierra? Se muere el árbol. Lo mismo hace Dios con el hombre.
El que lo planta uno en la tierra es Dios. El que le da vida es Dios. El que lo hace que uno eche raíces en la tierra. El que viva, porque la planta para vivir necesita la raíz y sobre todo después de eso necesita el agua. Porque una vez que el agua toca la raíz, el árbol puede vivir. Así es Dios con el hombre. Una vez que Él dejare al hombre solo, el hombre deja de vivir y ahora los está confrontando y le dice: ¿por qué me comparan? ¿Por qué, dice Dios, bendito sea el nombre del Señor, me asemejan? Buscan a alguien que se parezca conmigo y cuando no lo encuentran, entonces se ponen y lo hacen. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Y el Señor, hermanos, es algo de las cosas que Él aborrece. Una de ellas es que la gente cometa ese error. Dios se lo dijo desde el principio al pueblo de Israel cuando los saca de Egipto, los lleva hasta el monte Sinaí y ahí dice la Biblia, les da las leyes. Y la primera ley que les da, Éxodo 22, les dice: yo soy Jehová tu Dios. Dios quería que ellos fueran un pueblo diferente, cuyo dueño era Dios. Y le dice en el pie del monte: yo soy tu Dios, yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, les advierte: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 4: no te harás imagen, o sea, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En otras palabras, no busques una imagen que se pueda parecer a mí, ni de lo que está arriba, ni de lo que está abajo, ni lo que está debajo de la tierra. No busques una imagen, no te harás imagen. Y luego le dice el 5: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire lo que dice la palabra de Dios, Éxodo 22 al 5. ¿Qué mandamiento es este? El primero. ¿Quién lo dijo? Dios. Él fue el que lo afirmó. Yo soy Jehová tu Dios, le dijo. Y esto es lo que quiero que no hagas. Entonces, por eso es que ahora, cuando ellos están caminando en el desierto, les recuerda lo que decía la palabra de Dios en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares a ellos, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, dice la Biblia, de cierto pereceréis. Y esto, hermanos, es algo, bendito sea el nombre del Señor, que el Señor, hermanos, les advirtió a ellos desde el principio. Bendito Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él les dice claramente, si volviereis a dioses, le dice, te olvides de Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos. Estos no me pertenecen, estos no son míos, en otras palabras. Estos son dioses de los hombres. Porque, hermanos, esto era lo que, bendito sea el nombre del Señor, aborrece. No quiere que se le compare con nadie. No quiere que se ponga una imagen que el hombre pueda decir, este es Dios. Y esto es algo que lo habló Dios, no nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros lo que hacemos es, hermanos amados, mostrarle a través de la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, de qué es lo que Dios le pide al pueblo, al creyente, al que dice que es parte de ese pueblo de Dios, al que Dios ya sacó de la esclavitud de Egipto,
Recuerde que ellos vivieron 430 años. Dios quería que ellos se despojaran de esas costumbres que habían visto, de todas esas fiestas que ellos vieron a los egipcios hacer, de todas esas fiestas a los dioses que ellos hacían. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor quería, hermanos, que ellos conocieran al Dios que los había sacado. Por eso les resalta, les recuerda a ellos: yo te saqué y lo hice con mano fuerte. Yo soy el que le dijo ahí: te saqué de casa de servidumbre, ahí eras esclavo. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí, hermanos? El Señor les dice: no se hagan imágenes, porque Dios siempre, hermanos, sabe lo que habita en el corazón. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el trayecto de la historia de Israel? ¿Quiénes eran los que deseaban volver atrás? Ellos mismos. Cada vez que tenían hambre, decían: ¿por qué le decían a Moisés: nos hiciste salir de Egipto? Si allá estábamos bien, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Le decían a cada rato: vamos a morir en este desierto. ¿Por qué nos hiciste venir a este desierto para morir? Y ellos eran los que decían, a cada rato, hermano. Yo, si tuviera un número de las veces que Israel se quejó para volver atrás, para volver a Egipto, yo le daría el número. Pero cuando usted lee el libro de Éxodo, el libro de Levíticos, el libro de Números y Deuteronomio, todavía repite las acciones que el pueblo hizo. No una, no dos, sino múltiples veces. Ellos se quejaban cada vez que no tenían hambre, cada vez que tenían sed, decían: ¿por qué nos hiciste morir en este desierto? ¿Por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? ¿Por qué no nos regresamos? Y en cierto momento, mientras Moisés subía al monte, cuando estaban al pie del monte Sinaí, la Biblia dice que Moisés subió al monte y Dios descendió a aquella montaña, el monte Sinaí. Eso es bíblico, eso todo creyente debe conocer esa historia. Dice que Dios descendió en una nube. Para el pueblo, él era una nube que tapaba el monte, pero Dios estaba hablando con Moisés, entregándole los 10 mandamientos, entregándole las leyes que Dios quería que el pueblo siguiera. Y entre esas leyes, cuando estaban haciéndola abajo en la tierra, al pie del monte, lo que estaba ocurriendo era otra cosa. El pueblo estaba desesperando a Aarón, al otro compañero que Dios levantó para poder, hermano, guiar al pueblo. Lo levantó como una voz para que hablara, para que fuera él el que hablara. Dios hablaba con Moisés, Moisés le transmitía al pueblo, le daba también palabras a Aarón para que Aarón interviniera entre el pueblo y Moisés. Y de esa manera, hermanos, mientras Moisés estaba arriba, abajo estaba Aarón. Y el pueblo desesperaba a Aarón y le decía: haznos dioses para decir que ellos nos han sacado de la tierra de Egipto. Entonces, dice la palabra del Señor que ellos mostraron una incesante desesperación, hermanos. Bendito sea el nombre de Israel, de Dios. Ellos mostraron una actitud desesperante. Bendito sea el nombre del Señor. Abajo exigieron que Aarón le hiciera un Dios. Y la Biblia dice que Aarón concedió los deseos del pueblo. Y le dijo: bueno, vayan todas las mujeres, quítense su oro, su plata, y quítenle el oro y la plata que tienen sus hijos y lo traen. Y acuérdense que el pueblo era tan enorme que la Biblia da un número, que eran más de 600,000 hombres, dice la Biblia, de a pie, sin contar los niños, y se supone que no contaban a las mujeres. Entonces estamos hablando de una cantidad de gente, hermanos, que podría llenar un montón de estadios, y estaban ahí entregando todo lo que era el material del oro y la plata. Y dice que
como Moisés se tardó 40 días allá arriba, ellos empezaron a decir, ¿verdad?, que no sabían qué le había ocurrido a Moisés, que ya tenía rato de haber desaparecido y que no sabían a dónde se lo había llevado alguien. Entonces les dio tiempo para en esos 40 días fundir una imagen. La Biblia dice que se hicieron un becerro de oro, un animal. ¿De qué le digo lo que ellos estaban acostumbrados a ver en Egipto? Estaban acostumbrados a ver imágenes con cabeza de animales. Y estaba leyendo yo que lo hacían para eso, para representar a alguien, la fuerza de un animal o lo que representaba un animal, ¿verdad? El temor que podía representar un animal. Y dice la Biblia que ellos se hicieron un becerro y empezaron a cantar, a danzar alrededor de aquel animal. Tanto, bendito sea el nombre del Señor, que Moisés, dice la Biblia, escuchaba, el Señor le dijo que él oía una bulla abajo en el campamento. Bendito sea el nombre del Señor. El clamor del pueblo que gritaba abajo, dice, bendito sea el nombre de Dios. Y él pensó que era un alarido de pelea que había en el campamento, o sea, los gritos de peleas que habían abajo. Y él le respondió, no es voz de alaridos, no son voces de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo, le dijo. O sea que estaban cantando, estaban, hermanos, haciendo fiesta. ¿Por qué? Porque acontece que cuando él llega al campamento, dice la Biblia, él llega al campamento, y todo esto está en el libro de Éxodos 32, del verso 15 al 33. Dice que vio al becerro y las danzas. Y dice que la ira de Moisés, ¿verdad? Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Tomó el becerro, dice la Biblia, que habían hecho y lo quemó en el fuego, o sea, lo volvió a fundir, lo molió hasta reducirlo a polvo. Esparció esparció, dice, sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Santo Dios. ¿Qué sucede, hermanos? Que le dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él gran pecado, tan gran pecado? ¿Quién dice que la idolatría es pecado? Ese día fue declarado esa acción como un gran pecado. Moisés se lo dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y le respondió Aarón a Moisés, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Le dijo, el corazón del pueblo siempre se va a inclinar a algo. De ahí, hermanos, nace la idea que el hombre siempre tiene la necesidad de inclinar su corazón a algo superior. El pueblo fue el que le dijo Aarón a Moisés, haz 2 dioses que vayan delante de nosotros. Ellos pidieron dioses porque estaban acostumbrados a ver muchos en Egipto. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Les dijo Aarón, apártelo, y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro, le dijo Aarón. Entonces, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, escuche bien el término que utiliza la Biblia. ¿Cómo estaba el pueblo, hermanos? Desenfrenado, hermanos. Una persona desenfrenada es una persona que no tiene moderación, que no se puede contener, que no hay freno que lo detenga, que está desgobernado, que no hay alguien a quien puedan oír, que están incontenibles. Así se puso el pueblo. Así se puso el pueblo. Porque Aarón lo había permitido. Para vergüenza entre sus enemigos se puso Moisés a la puerta del campamento y les dijo, quien está por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel,
Poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés les dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Yo decía dentro de mí, este pecado trajo la muerte de 3,000 hombres. Bendito sea el nombre del Señor, porque Moisés los ponía al pueblo a elegir entre Dios y entre lo que ellos deseaban en su corazón. Y la Biblia dice que el corazón del pueblo estaba inclinado para hacer lo malo, no para hacer lo bueno. Y por causa de eso, esa noche, por la palabra que Moisés dictaminó, dice la Biblia, murieron 3,000 hombres aquel día. Aquí es donde entra, hermanos, el razonamiento de la palabra de Dios que leíamos hoy, cuando Dios le recuerda al pueblo de nuevo en Deuteronomio: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Perecer, ¿qué le decía yo que significaba perecer? Es que perecer significa, amados hermanos, morir, significa dejar de existir, significa van a perder la vida. Y esto es algo, hermanos, que muchas veces no logramos nosotros comprender a facilidad. Que Dios es el que dictamina, hermanos, lo que es bueno y lo que es malo para el hombre, lo que está bien y lo que está mal. Moisés simplemente era un siervo elegido de Dios para que fuera un líder, una persona que intervenía entre el pueblo y Dios. Todo lo que el pueblo pedía, Moisés iba, Dios lo escuchaba, Dios escuchaba eso arriba, pero Moisés iba a intervenir. Bendito sea el nombre de Dios. Y el Señor sabía, ¿verdad?, que esto, hermanos, lo hacía el pueblo. Dios lo escuchaba, Dios sabía. Y cuando usted lee la Biblia, dice que cuando Moisés, después de todos esos 3,000 que murieron, dice que al día siguiente, el día después de todo este escándalo que hubo en el pueblo, dice que al día siguiente aconteció que en el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado. Vosotros habéis cometido un gran pecado. Le habían fallado a Dios en ese momento. Y les dijo: pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. O sea, quizás el Señor perdone esta situación. Y dice la Biblia que Moisés volvió a subir al monte y a hablar con Jehová, y le dijo, esta fue la oración: te ruego por este pueblo, ha cometido un gran pecado, le dijo Moisés a Dios, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, le dijo, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Mire, Moisés puso su propia vida para salvar la vida de toda esa nación. Le dijo, si piensas no perdonarlos ahora, entonces ráeme. En Israel significa bórrame, arráncame, mátame ahora y bórrame de tu libro. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios sabía que Moisés no había tenido nada que ver con la decisión del pueblo. Si mientras ellos decidieron hacerse un Dios, Moisés estaba arriba hablando con Dios. Entonces Dios sabía que Moisés no tenía nada que ver con la situación de la decisión, del trabajo que hicieron, de la fiesta que hicieron, de todo eso. Moisés no tenía absolutamente nada que ver, sino que Moisés hizo el papel de intervenir, intercedió por el pueblo ante Dios.
y le dijo, bueno, este pueblo ha cometido un gran pecado. Se hicieron este fue el pecado, se hicieron dioses de oro. Perdónalos. Y si no los perdona, entonces ráeme ahora de tu libro. A lo que Dios le respondió. Jehová le respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y de ahí, hermanos, quedó escrito que todo aquel que incline su corazón al pecado, el que determinó que era pecado el hacerse un Dios, el adorar a un Dios, está escrito en la Biblia. Moisés lo dijo, Moisés lo afirmó: habéis cometido un gran pecado. Se lo dijo a Dios en el clamor: este pueblo ha cometido un gran pecado. Entonces no es la hermana Reyes, no es el pastor de su iglesia, no es ningún predicador el que dice que la idolatría es un pecado. Es Dios, es la Biblia la que lo dice. Y muchas veces nos cuesta asimilar esta realidad. Le cuesta asimilar al hombre esta verdad. La idolatría, amados hermanos, es uno de los pecados más aborrecibles delante de Dios, porque es la comparación que hace el hombre a través de una imagen con el Dios del cielo. Y el Señor se lo dijo: no puedes tener dioses ajenos delante de mí. No me vas a poner otro Dios y vas a decir: este es mi Dios. Entonces, hay una razón, bendito sea el nombre de Dios, por la cual Él prohíbe, porque es una violación al pacto que Dios había concertado con Israel. Es una violación literalmente, y en ella les está diciendo: bueno, si la riqueza no te vuelve atrás, ¿verdad? Si el mundo no te vuelve atrás, la inclinación al mundo, si tu prosperidad no te vuelve atrás, no pienses hacerlo por ningún motivo, simplemente por deseo. Y esta fue una de las quejas que oyó Dios durante el trayecto del desierto a Israel. Ellos dijeron: nos vamos a volver, y decían: allá comíamos mejor, allá nos trataban bien. Se les había olvidado que habían sido esclavos, que habían sido puestos por más de 400 años como servidores, como esclavos. Bendito sea el nombre del Señor. Y la persona no cree que Dios castiga cada pecado, pero Dios castiga cada pecado. Bendito sea el nombre de Dios, porque especialmente era una violación al pacto que Dios tenía con ellos, ¿verdad? Y lo que aprendemos en el trayecto de la Biblia, hermanos, en el trayecto de la Biblia, era de que estos dioses los levantaba el hombre, los construía el hombre. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. En el libro de Jeremías también lo menciona. Dice que ellos son los que hacen con el artífice, o sea, con el que hace arte. Se necesitaba una persona que pudiera ser el que preparaba la talla de la imagen. Necesitaban plateros para derretir los oros y las platas. Necesitaban, hermanos, al artífice, dice la Biblia en Isaías 40:19. Entonces Dios sabía que estas imágenes, estos dibujos, estas cosas las hacía el hombre, las construía el hombre. Y Dios no quería. A Dios nadie lo puede hacer. Dios es Dios desde el principio. La Biblia dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. No hay nada que pueda parecerse a mí. Y entre las pocas cosas que la Biblia habla de sus detalles, de que Él es un Dios santo y celoso, que Él es hermoso, que no hay algo que se le pueda comparar. Bendito sea el nombre de Dios. Y porque también estos cultos que celebraban a los dioses, estos adoraciones que hacía Egipto, dice que era un culto a los demonios. Eran sacrificios que hacían ellos a los demonios. Y le dijo Dios: nunca más sacrificarán ustedes sacrificios a los demonios. Levítico 17:17 lo dice. Dios se lo dijo al pueblo.
y nunca más sacrificarán su sacrificio a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Esto es un estatuto. Yo le recordaba a usted un día de estos que era un estatuto, era una orden que daba la autoridad superior. Cuando el rey decía, esto es una ley, esto es un estatuto, lo tenía que cumplir el pueblo. Pues en este caso, Dios, la autoridad máxima de la tierra, le estaba diciendo a Israel, ya no harán más sacrificios. Nunca más sacrificarán sacrificios a los demonios. De ahí nace el tema de ese versículo, que el que adora a un ídolo adora a los demonios. Y esto no es fácil oírlo a los oídos del hombre. Deuteronomio 32:17, y si usted quiere revise la Biblia. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, dice ese versículo. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres, les dijo Dios. Entonces, cuando ellos hacían la fiesta, sacrificaban, se sacrificaban ellos, sacrificaban animales, sacrificaban. Hubo un tiempo, ¿verdad?, que estos cultos a los dioses llegaron a requerir sacrificio de los hijos de ellos. El Salmo 106:36 hace un recuento de cómo ellos habían servido a los ídolos, los cuales, le dice, fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre, les dijo Dios. Porque hubo un tiempo que la gente ya no le bastaba matar un animal para celebrar el culto al Dios que ellos querían servir, sino que decidieron aún matar a sus propios hijos. Y eso está en la historia bíblica. Entonces Dios llegó, hermanos, imagínense que tuvo que ser contaminada la tierra con sangre por causa de esto. Y hasta hoy en día, hermanos, bendito sea el nombre de Dios, el hombre no se ha detenido, no, al contrario, el Egipto de ahora, el mundo de ahora, no tiene 10 ni 20 dioses, esto tiene miles de dioses alrededor del mundo. ¿Y qué es lo que le dice Dios a su pueblo, a los creyentes, a la iglesia de Dios? Que en ningún momento la gente debería considerar, le dice la palabra de Dios, a uno también llegar a olvidarse de Dios primero, para luego volver al mundo, a servir a los dioses ajenos, a servir a ellos, a inclinarse a ellos, porque lo mismo que les dijo a ellos es lo mismo que nos va a pasar: de cierto pereceréis. Y yo creo que nadie quiere morir por causa de esto, pero muchos en la Biblia, bendito sea el nombre de Dios, perecieron por causa de esto. Cuando Dios escogió, hermanos, o permitió, concedió que Saúl fuera el primer rey de Israel, dice la palabra del Señor que el Señor dijo, bueno, pues piden rey, vamos a afirmarles que tengan un rey. Querían que alguien lo gobernara. Primera de Crónicas habla de esta historia de Saúl, como el pueblo pedía tener un rey. Elíjanlo. Eligieron a uno grandote, hermoso, alto. Dice la Biblia que este hombre sobresalía de todos entre el pueblo, de la tribu de Benjamín. Pero una vez que ellos lo eligen, Dios le da una orden al rey y le dice, bueno, quiero que vayas a Amalek, ve a esta ciudad y mata a todos ahí, no perdones nada, mata a hombres, mujeres, niños, hasta los de pecho tienes que matar. Hay una historia detrás, hermanos, de ese mandato. Amalek había sido una de las naciones más perversas y se había portado mal con el pueblo de Israel. Y Dios le dijo, este es mi momento, tú eres rey, eres puesto para pelear por causa de mi pueblo, entonces ve y mata a Amalek. Y la Biblia dice que la primera desobediencia nace en el corazón de Saúl, porque fue y mató a todo el mundo, pero no le perdonó la vida al rey. El pueblo le dijo, bueno, vamos a llevar todo el oro, la plata y estos animales que están buenos, los vamos a llevar para que sean parte del pueblo. Entonces, al final, hermano, cuando usted viene a ver la vida de Saúl, ¿verdad? Nunca obedeció
a Dios. Y así lo dice Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 3, que el día que Saúl muere, murió por su rebelión, porque prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová. No la guardó, sino que dice la Biblia que empezó a hacer una serie de desobediencias, levantó altar, ofreció sacrificio, trabajos que no le correspondían, porque Dios tiene a cada persona para que haga su labor. Él era rey, él podía ir a la guerra y pelear, eso era parte de lo que hacían los reyes, pero ofrecer sacrificio, eso le correspondía a los sacerdotes, no a los reyes. Bendito sea el nombre de Dios. Y él se atenía de que cada vez que estaba metido en un lío, el profeta estaba cerca, el profeta Samuel, y Samuel lo ayudaba a salir de sus líos, intervenía con Dios, y Dios le perdonó, le soportó ciertas cosas, pero hubo momentos y hubo una acción que Dios no le perdonó, y fue que cuando muere Samuel, Saúl se desespera y decide, ¿verdad?, ir a consultar con una divina. La Biblia dice que él murió porque Saúl prevaricó contra Jehová y no consultó a Jehová, y por esto Dios lo mató, le traspasó el reino a David, el hijo de Isaí. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en toda esta historia? Que todo pecado que el hombre cometía, el hombre de Dios, el que ya Dios había apartado, el que había elegido, iba a tener una consecuencia por aquella decisión. Como dice el Proverbio 11:19, que la justicia conduce a la vida, y así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Hasta el día de hoy esa es una ley. Si el hombre hace un acto bueno, la consecuencia será buena. Si el hombre hace un acto malo, el hombre acarrea el mal para sí mismo, para su muerte, dice la Biblia. Lo mismo es la decisión de la vida espiritual. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. No puede uno, hermanos, jugar con estas leyes que ya Dios estableció para el hombre. ¿Por qué? Porque las almas, dice el profeta Ezequiel, o sea, las almas, las vidas de los hombres, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías, dice Jehová. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Pero después afirma, el alma que pecare, esa morirá. O sea que nosotros podemos, hermanos, ser elegidos de Dios y todo está bien. La gran obra que hace Dios con nosotros, nos rescata de servidumbre del mundo, ha sacado al hombre de pecados terribles, hermanos, de vicio, de alcoholismo, de prostitución, de idolatría, de cómo hay miles, millones de testimonios ahora en la iglesia del Señor. Personas que fueron sacadas, como dice David, del pozo de la desesperación. Ya nadie daba, hermanos, nada por ellos. Y después de que Dios hace esa obra, nosotros venimos a ser pertenencia de este Dios. Todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma que del Padre, así del Hijo. Pero a la hora de la retribución, el alma que pecare, esa va a morir. Y está hablando de una muerte, hermanos, que usted pueda interpretarla como literal o como espiritual, porque en el tiempo de antes moría la gente literalmente. Yo llevo a la muerte a Saúl, hermano. Yo estaba leyendo que la muerte de Saúl fue bien trágica. Dios permitió, hermanos, que el pueblo enemigo, hermanos, después que era uno de los reyes más elegantes que tuvo, bueno, el primer rey, la descripción que dan de él, ¿verdad? Resulta que a él primero le matan a todo el pueblo, y luego dice que Saúl huye con sus hijos, y dice que los escuderos del pueblo enemigo, ¿verdad?, siguieron a Saúl y a sus hijos y los mataron con lanzas. Los hijos, todos los 3 hijos de Saúl murieron. Y dice la Biblia que una lanza traspasó el costado de Saúl. Bendito sea el nombre del Señor. Al ver él que la lanza fue traspasada, le dijo a su escudero, le dijo: traspásame tú la espada, porque prefiero decir que he muerto con honores aquí a que ellos digan que ellos son los que me han destruido. Y dice que el escudero no tuvo valor, no se atrevió, dice la Biblia, a traspasar
la espada al rey. Así que lo que hizo Saúl fue que él se lanzó, lo que hizo el rey Saúl fue que él se lanzó sobre la espada, o sea, para caer encima de ellos. Y ahí murió Saúl con sus hijos, dice la Biblia. Entonces, cuando la gente muere por desobediencia, por la falta a la ley de Dios, es a eso que la Biblia refiere el término perecer, va a morir. Y muchas veces, hermanos, hoy en día la gente dice, no, pero si yo me regreso al mundo no me voy a morir. La primera muerte que llega es la espiritual. ¿Por qué? Porque una vez que el hombre llega a tomar la decisión de estar en Cristo, después de que Dios lo salvó, y como dice la palabra de Dios, después que gozó de las delicias del Señor, de que escuchó la buena palabra, dice el libro de los Hebreos, después que gozó del Espíritu, de ese don que da Dios, de ese beneficio que viene del cielo, y luego vuelve atrás, dice la palabra del Señor que ya no hay una segunda oportunidad de que haya otro que dé su vida por él. Ya no hay, porque el único que la dio ya la dio, que es Jesús. Entonces ahí es donde el versículo se cumple cuando dice va a perecer. Lo primero que hace es que el Espíritu de Dios se aparta del hombre, y ahí está a expensas de que cualquier espíritu de Satanás entre, cualquier demonio, y tarde que temprano, si esa persona no decide volver, va a morir, ya sea en esta vida o morirá para la condenación. No tendrá ese pacto con Dios, porque así dice la Biblia en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado también entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Así que la gente se pierde, hermanos, muchas veces por terquedad, por dureza, ¿verdad? Por una mala decisión. La mayoría de veces la gente se niega, hermanos, pero se resiste, pelea con su corazón y con Dios, a manera de no cumplir con la voluntad de Dios. Mucha gente no cree lo que la Biblia dice. La gente dice, no me va a pasar nada. Y el Señor resaltó todos estos problemas del corazón del hombre. El Señor fue el que dijo de que los hombres, bendito sea el nombre del Señor, eran los que tenían un corazón duro, que eran contumaces, que eran rebeldes, que nunca disponen su corazón para Dios, que no le son fieles a Dios y al Espíritu de Dios. Eso dice el Salmo 78:8. Ya no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su Espíritu. Gente les dijo en el Salmo 81:12 que yo los dejé a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Salmo 81:12. ¿Usted cree que Dios no conoce cuando el hombre camina bajo su propio consejo? Ya voy a hacer lo que yo quiero, yo decido si sigo o no sigo, ya me cansé, ya me aburrí, yo vuelvo para atrás, yo no regreso. ¿Usted cree que Dios no conoce estos sentimientos en el corazón del hombre? Dios lo sabe todo, Él lo ve todo, lo sabe todo. La Biblia dice que ni aún hemos dicho las palabras a la boca cuando Él ya las conoce. Él conoce si el corazón del hombre es duro, es sensible, o es blando, o es impenetrable. No crea que Dios no tiene conciencia de la actitud del hombre, porque no quiere nada de Dios, porque sí quiere mucho de Dios, quiere poquito de Dios, no quiere nada de Dios. ¿Usted cree que Dios no tiene conocimiento de eso? Dios lo conoce todo. La Biblia lo dice, que Él es el que sabe si el hombre es fiel, si el hombre es infiel, si es duro, si está caminando bajo su propio consejo. Bendito sea el nombre del Señor. Si el camino del hombre es bueno, si el camino del hombre va en pos de su propio pensamiento. Dios lo dice así. Yo extendí mis manos todo el día al pueblo de rebelde, les di, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos.
¿Usted cree que Dios no conoce la decisión de cada ser humano? La conoce. Por eso, hermanos, a veces nos toca predicar al pueblo del Señor que afirme su corazón con Dios, porque Dios conoce su firmeza, Dios conoce su sinceridad, Dios conoce esa parte, hermanos, de nosotros, qué tan sinceros somos, qué tan fieles somos, por qué le seguimos, cuál es la intención, queremos salvarnos de verdad, porque Él está dispuesto a todo por nosotros. Es más, ya dispuso a su Hijo para que diera la vida por nosotros, pero muchas veces el que tiene batalla para servir a Dios es el hombre. Al hombre es que le cuesta servir a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Al hombre es que le cuesta entregarse o rendirse a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Así que mucha gente no anda, y el Señor lo dice en su palabra, por la dureza de su corazón. Otros no andan por la maldad de su corazón. Otros no vienen o no les sirven porque tienen su corazón en rebeldía. Gente que se aparta de Dios y se vuelve rebelde. Dice, yo no quiero nada con este Dios. ¿Usted cree que toda esa gente en el pueblo de Israel que se rebeló contra Dios, Dios conocía lo que había en sus corazones? Dios solo le pidió al pueblo, escuchen mi voz, yo seré para ustedes su Dios, vosotros me seréis por pueblo, andad en todo camino que os mande para que les vaya bien, les dijo Dios al pueblo. ¿Acaso no quiere eso mismo para nosotros hoy en día? Por favor, pueblo amado, escuche mi voz, ¿verdad? Yo seré su Dios para siempre, vosotros me seréis el pueblo. Anden en todo camino que os mande. ¿Cuál es el camino? El que dicta la palabra, para que os vaya bien. Pero ¿qué dice la Biblia que le respondió el pueblo a Dios? Jeremías 7, 23, 26. Y aún Israel mismo siempre decían, nos vamos a volver atrás. Nos vamos a volver atrás. Por eso cuando usted ve el libro de los Números, hay un momento que Dios se cansó de oír la queja del pueblo. Sí, Dios se cansó. Es que Dios es un personaje, hermanos, superior, real, poderoso. El Todopoderoso se le conoce como el Todopoderoso, o sea que lo puede todo. Y Él se cansó de oír las quejas del pueblo que decían a cada rato, nos vamos a morir, queremos volver a Egipto, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Y a veces me pregunto si dentro del pueblo de Dios hoy en día hay gente que pelea con su corazón, que quiere volver atrás, quiere volver de donde Dios lo sacó, quiere volver a cometer los pecados que hacía antes, porque si hay, la misma advertencia es para todo el mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas veces, hermanos, el servicio a Dios, como le digo, el que lo disfruta, ¿verdad? Como David que dice, ¿verdad? David decía que en la presencia de Dios hay delicia, hermano. El que no goza el evangelio, no sé por qué no lo goza, pero aquí es pura bendición de Dios. Si yo fuese una cristiana que no me gusta el evangelio y estoy aquí, como dice ahí, ¿verdad? Porque tal vez pueda tener un corazón falso para Dios y ando de apariencia en el evangelio. ¿Usted cree que Dios no va a ver esa falsedad en mi corazón? Claro que la va a ver, pero también va a ver mi sinceridad, porque Dios ve las dos cosas. Ve el corazón verdadero y el falso. Ve el corazón obediente y ve el rebelde. Dios ve todas esas cosas. Entonces, y lo que Dios pide es lo que le dice. Escuchen, ¿verdad? Anden en mi camino para que les vaya bien. Entonces, dice la Biblia que el pueblo respondió, no oyeron ni inclinaron el oído a Dios. Antes dice, caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, dice la Biblia. Hasta el día de hoy hay gente que se rebela y se regresa para el mundo, se regresa para servir a sus dioses ajenos. Y aunque le dice la Biblia, aunque les envíe profetas, aunque les envíe siervos, desde temprano, sin detenerme, sin cesar, no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, hicieron peor que sus padres, les dijo Dios. El libro de Jeremías, capítulo 11, verso 8, dice que no oyeron, no inclinaron el oído, se fueron
cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, yo traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no la cumplieron, dice Dios. El verso 12 del capítulo 18 de Jeremías. Y dijeron el pueblo: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Hay gente que decide volver atrás por decisión propia. En la Biblia registra todos esos hechos. Por eso es que cada vez que el líder iba a partir, que iba a fallecer, el líder tenía como costumbre llamar al pueblo. Cuando Moisés describe el libro de Deuteronomio, porque el escritor de estos libros es Moisés, hermanos. Y dice que al final, cuando usted lee el libro de Deuteronomio, al final lo que Moisés hace es que junta a todo el pueblo y los confronta y les dice: tienen que tomar una decisión. Aquí ustedes tienen que tomar una decisión. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué les dijo? Porque aquí este Dios es el testigo de vosotros. Y la tierra también es testigo, les dijo. Pues no podían ellos, hermanos, más que confrontar esto. Y eso era lo que hacía. El Señor les habló todo el tiempo a Israel. E hizo bienes por ellos, los defendió, peleó por ellos. Ya la historia se las conté en estos días pasados. Y lo que Dios pedía de ellos era que obedecieran a Dios, que guardaran los mandamientos, que se convirtieran de todo corazón, que el mandamiento que les daba, les dijo: no es difícil para ti, no es algo que no puedas cumplir, no es algo que no puedas hacer, no tienes que moverte, no está lejos de ti, porque le dice en ese capítulo 30 de Deuteronomio: no tienes que ir al cielo para que digas quién subirá. O sea, el trabajo no lo hemos hecho nosotros, ya lo hizo Dios. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. O sea, ustedes no tienen que hacer nada, le dijo Dios al pueblo. No tienen que ir al cielo para ver qué es lo que tienen que hacer. Como hoy en día, hermanos. Nada de sacrificio, solamente rendir el corazón. Y el Señor se lo dijo, ¿verdad? No está al otro lado del mar, le dijo a ellos, para que digan: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y lo haga oír el fin de que cumplamos? Sino que cerca de ti está la palabra, les dijo Dios, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. O sea que Dios quiere que Dios lo que quiere moldear es el corazón del hombre. Adentro es el hombre, que el hombre cree o no cree. Al hombre, adentro de su corazón es que el hombre obedece o se rebela. Adentro de su corazón es que el hombre decide seguir o no seguir. Y el Señor se lo dijo: cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón está la decisión. Pero yo te pongo a ti hoy enfrente de ti, le dijo a Israel, la vida y el bien, la muerte y el mal. Y yo te pido, le dijo, yo te mando, le dice, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, para que vivas y seas multiplicado. El Señor te bendiga en la tierra. Mas si tu corazón se apartare y no oyes, y te dejares extraviar, y te inclinas a los dioses ajenos y les sirviere, yo protesto hoy que de cierto pereceréis, le dijo Moisés al pueblo. No van a prolongar sus días sobre la tierra. Pasarán el Jordán y pasarán a entrar posesión de la tierra. Pero yo llamo al cielo y a la tierra por testigos de nuevo hoy, y lo pongo contra vosotros, que os he puesto delante, y les repite una vez más: la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, les dijo, tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndolo a Él, porque Él es la vida para ti, y prolongaréis tus días, a fin de que habites en la tierra que juró Dios a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que le había de dar.
Entonces esta misma promesa es la que tiene todo creyente frente a usted, frente a su vida. El Señor siempre le va a dar a escoger al hombre: aquí está la vida y aquí está la muerte. Y quien decide es el corazón del hombre. El hombre dice: bueno, yo decido la vida, que el consejo de Moisés fue: elige la vida para que vivas. Y esta vida es Jesucristo, porque Él fue el que dijo: yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. La gente quiere la vida, tiene que querer a Jesús en su vida. Quiere la muerte, simplemente rechazar a Jesús. Pero Dios siempre le va a dar. Solo hay dos opciones. No hay plan C ni D en el Evangelio. O es uno o es el otro. O es la vida o es la muerte. O es la bendición o es la maldición. O es el bien o es el mal. No hay plan C. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el consejo es: escoge pues la vida para que vivas, dice. Escoge pues la vida para que vivas, prolongues tus días en la tierra, ¿verdad? Como la promesa que Dios ha hecho. Esta palabra, hermanos, es una palabra bien fuerte para el creyente también, para que tome decisiones sabias y correctas. Porque la palabra que hoy leíamos dice: como las naciones que Jehová destruyó delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Dios, hermanos, demostró en el trayecto del camino de Israel que todos los rebeldes murieron, todos los desobedientes murieron, todos los quejosos, Dios se encargó de ellos, hermanos. Porque hubo un momento que el pueblo se quejó tanto que dijo: bueno, dijo el Señor, comenzaré a hacerles caso. Lo que hablen a mi oído, eso les voy a hacer. Y empezaron a decir: nos vamos a morir. Paz, empezó Dios a morir. Tanto que la Biblia resalta que todos los que salieron de Egipto murieron en el camino. De ahí nace, hermanos, la idea de que Dios conoce el corazón sincero, el verdadero, el fiel, el que le ama, el que no le ama, el que está claudicando, el que quiere retroceder atrás, el que no ha salido del mundo. Dios conoce todas esas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Conoce, hermanos, aquel que, bendito Dios, que está firme, que está en el Señor sinceramente, y el que no, el que tiene batallas, el que está duro de corazón, el que se resiste a la voz del Espíritu Santo. Él lo conoce todo. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor se lo dijo a Israel múltiples veces. Cuando el pueblo decía: haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Hubieron ocasiones que el pueblo dijo: sí andaremos, y otras ocasiones dijeron: no andaremos. No andaremos. Es que es el hombre el que decide seguir a Dios o no andar en Dios, hermano. Es el hombre el que decide: voy a servir a Dios, o decide: ya no quiero servir a Dios. Pero hay un peligro en esa decisión. El peligro es que la gente va a perecer, y va a perecer en esta vida y va a perecer en la vida eterna, porque el Señor así lo dice. Bendito sea el nombre del Señor. No se hay, dice el Salmo 32:9, como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Da una comparación tan fuerte, hermanos, con este animal, porque el caballo o los mulos, ¿verdad?, no entienden. Para ellos hay que usar, como dice ahí, dos cosas: los tienen que amarrar, les tienen que sujetar el cabestro en la boca, y de paso ¿verdad?, utilizan una herramienta, el que lo va a entrenar en el pie, como un freno, que es una puya para que el caballo se detenga. Y dice: porque si no hace eso, no se acerca a ti, o sea, al que lo va a entrenar. Entonces, lo que da a entender para hoy en día, que muchas veces nosotros somos personas, hermanos, sin entendimiento, que no entendemos que a veces utilizamos, que Dios utilice el lazo del dolor, el lazo de la angustia, para que el hombre se pueda acercar a Dios. El lazo de la aflicción. Mucha gente tiene vida para servir a Dios, tiene todo bueno,
para que le sirva a Dios y no lo hace. No lo hace por necedad, por dureza, por rebeldía, por desobediencia. Y a veces tiene Dios que afligir el corazón del hombre, permitir una enfermedad, un accidente, llevarlo al borde de la muerte. Mucha gente ahí en el hospital dice: sí quiero aceptar a Dios. ¿Por qué? Porque pasó su vida sin entender este plan de salvación. Y no oye la voz de Dios y no decide de corazón darle a Dios la gloria. Entonces ahí es donde dice la Biblia que el Señor empieza, ¿verdad?, a permitir estos lazos de dolor, lazos humanos, dice la Biblia en el libro de Oseas, para atraer el corazón del hombre hacia Dios. Y otros, por su propia cuenta, dice: no quiero oír nada de Dios, yo no le serviré a este Dios. No hay Dios. Otros dicen, es más, no hay ni Dios. Los ateos así dicen, los necios. El Salmo 14:1 dice que solo el necio dice en su corazón que no hay Dios. Entonces dice Dios: para ellos enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Malaquías 2:2. Busque eso. ¿Qué vendrá para la persona que desprecia a Dios? Lágrimas, gente, amargas por olvidar a Dios. Eso lo dice Isaías 17:10, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños. A veces hay actitudes en el pueblo que no sabemos por qué nosotros, pero la Biblia ya tiene una respuesta para eso. A veces la gente hace y nunca ve la bendición de Dios. ¿Por qué? El Señor le dijo: vas a plantar plantas hermosas, pero el fruto será sarmiento extraño. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces Dios usó a Jeremías y le dijo: paraos en los caminos, considerar a Jehová de vuelta, volver a la senda antigua? ¿Y qué le respondió a ese pueblo? No andaremos, dijo. Entonces dice la Biblia: voz fue oída sobre las alturas, llanto de ruegos de los hijos de Israel, porque torcieron su camino de Jehová. Porque torcieron su camino y de Jehová su Dios se han olvidado. Cuando Israel se olvidaba de Dios, venía Dios con azote, mandaba a las naciones, a los asirios, mandaba a los filisteos, a los madianitas. Él usó a todas las naciones, porque este Dios que puede bendecir también puede maldecir, ¿verdad? Ahora el pedido para nosotros, la iglesia del Señor, está en el libro de Hebreos 2:1, que dice que es necesario que con más diligencia entendamos las cosas que hemos oído, para no permitir ni tan siquiera un desliz en el evangelio, para que ni tan siquiera pensemos en deslizarnos, dice la Biblia, para que no caigamos y mucho menos volver atrás. Dios considera todas estas acciones del corazón del hombre y tendrá procedimiento. La Biblia así lo dice en su palabra. No pensamos que podemos perecer al apartarnos de Dios. Sí, pereceremos. Llegará, hermanos, el momento en que la persona llegue a su fin y se encontrará con Dios, y este Dios dará su paga en persona de acuerdo a la obra de cada uno. Eso dice la Biblia. Así que la idolatría, hermanos, es algo, el volverse al mundo, el volver atrás. La gente que sirve a dioses extraños tiene un gran lío delante de Dios, y no es un lío fácil. Bendito sea el nombre del Señor. El resto de detalles por qué Dios, hermanos, no está a favor de los ídolos, esto es para otro mensaje quizás. Y si hay oportunidad, le voy a decir el por qué. Bendito sea el nombre de Dios. Pero esta es la razón por la que Dios, hermanos, aborrece que el hombre, hermanos, decida elegir entre él y los dioses extraños. Vamos a orar en esta hora, agradeciendo al Señor esta oportunidad, hermanos, que nos ha dado Dios para hablar de su palabra. No nos olvidemos de Jehová, hermanos. Hagamos caso a la palabra de Dios. Un consejo para el pueblo de Dios. Está desalentado, está desanimado, está claudicando en dos pensamientos, tiene pocas fuerzas, quiere rendirse, no entiende el evangelio, no le gusta lo que está sintiendo. Hable con el Señor, pero abandonar a Dios
es una decisión muy errada, muy sin entendimiento. Para ser honesta bíblicamente, es una decisión muy necia de parte de nosotros. Por eso yo le digo, a pesar de las tribulaciones, nosotros tenemos claro, hermanos, lo que la Biblia dice, y no queremos, hermanos, sucumbir, no queremos, hermanos, morir en este camino, ¿verdad?, en las manos equivocadas. Mejor deseamos o permitiremos, hermanos, como le decía aquel hombre, prefiero caer en tu mano, Señor, antes de caer en las manos de cualquier otro. Bendito sea el nombre de Dios, porque en la mano del Señor, hermanos, tenemos la oportunidad de la misericordia, del bien, de la bendición y de todas esas promesas que el Señor ha hablado. Mientras tanto, que fuera del Señor, nosotros quedamos a expensas, hermanos, sin la ayuda de Dios. Hermanos, quedamos en todos los sentidos en un punto que vamos, como dice ahí, a perecer. Podemos dejar de existir, llegar al fin, podemos perder la vida, podemos, hermanos, tener consecuencias de accidentes, catástrofes, acciones violentas y ser extinguidos, acabados, muertos, caídos, estar, hermanos, en cualquier estado final de la vida. Y eso no lo queremos. Así que vamos a orar para que Dios ilumine su vida, le dirija y entienda que la palabra de hoy es una palabra de Jehová. Padre que está en los cielos, le damos gracias por su palabra, porque ella es la vida, Señor. Ella es el bien para nosotros. Le pedimos, Padre amado, que bendiga nuestros corazones con fortaleza, con entendimiento, con sabiduría de Dios. Queremos que siga trabajando en el corazón de los hombres, en el corazón de su pueblo, para que nos dé ánimo, aliento, sabiduría de Dios. Que el conocimiento también venga, fluya en nosotros. El entendimiento, Señor, sobre todas las cosas, resplandezca siempre sobre nosotros, para que comprendamos esta verdad, que usted es el que nos manda a oírlo, a inclinar el oído, a ceder el corazón, a obedecer, a ponerlo a usted primero, a entender sus mandatos, a obedecerlo. A todo eso, Señor, usted es el que nos bendice grandemente, Señor, con esta salvación tan grande. Así que nos ponemos en sus manos para que nos siga fortaleciendo, ayudando, que siga salvando almas, que saque de tinieblas, de oscuridad al hombre, de perdición, de pecados, lo libre, Señor, lo saque de pozos cenagosos, siga salvando almas. Le pido, Padre Santo, que este mensaje pueda servir de bendición a las vidas, a alguien que de verdad quiera, Dios mío, escuchar esta palabra. Señor, quite el velo de ceguedad que hay en el hombre, que quite, Señor amado, el velo de tinieblas que cubre, Señor, el corazón del hombre allá afuera, bendito Dios, para que logren encontrarse con usted, bendito Dios, y poder alcanzar, alabado sea el nombre del Señor, esta salvación tan grande. Bendito sea el nombre de Dios. Así que le pedimos, Padre amado, que siga fortaleciendo a la iglesia, que nos bendiga con su fuerza, su fortaleza, su sabiduría, con entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Que usted nos ayude en todas las cosas para seguir adelante. Bendito Dios, aleluya. Así que gracias, poderoso Rey, por esta enseñanza, por esta palabra, y que nos ayude su presencia cada día, su espíritu, para seguir adelante. Bendiga a la iglesia del Señor esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Salve las almas que son suyas, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dejar un canto, Solo al Cordero. Solo al Cordero yo le doy la gloria. Solo el Cordero es digno de adorar, porque fue inmolado en aquel madero. Solo el Cordero es digno de adorar. Solo al Cordero yo le doy la gloria. Solo el Cordero es digno de adorar.
rodear.